Colosenses capítulo 1, verso 13. Sí. Amén. Amén. Y si no ha encontrado la iglesia, yo le invito a que pueda leerlo en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Sí. el cual nos ha librado de la potestad de la tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Puede leerlo una vez más? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Hemos orado al Señor, así que yo le invito que pueda tomar su asiento en esta hora, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Para poder un poco entender el versículo, necesitamos resaltar algunas cosas que es necesaria que podamos, para poder encauzarnos en lo que queremos analizar en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que como hijos de Dios, porque eso es lo que nos relata la Escritura, tenemos que tener la responsabilidad de primero creer diariamente y permanecer en lo que hemos aprendido de Él. Lo primero es como lo que hacía nuestro pastor ahora al preguntarnos de los textos de unicidad. Pero hay muchos temas que nosotros tenemos que ir aprendiendo acerca de nuestra vida cristiana. No es solamente el saber que adoramos a un único Dios, a un Dios verdadero. Jacob lo sabe porque Jacob, yo lo conocí desde muy pequeño. Y sabemos esta verdad gloriosa. Pero la esencia de un cristiano, la esencia de un hombre, de una mujer que quiera y pertenece al cuerpo de Cristo, que es establecido como hijo de Dios, como hija de Dios, es que primero tiene que tener la responsabilidad de creer diariamente y de, mi amado, permanecer en lo que hemos creído de Dios. Y es que nuestro caminar tiene que ser afirmado en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios. Hoy nosotros vivimos diversas situaciones que pudieran entorpecer el caminar. Pero lo que queremos analizar en este texto que hemos leído, en este versículo que hemos leído, es que no somos cualquier hijo, no somos cualquier hijos, sino que somos hijos de Dios con poder. Somos hijos de Dios con poder. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos sacó, mis amados hermanos, de ese lugar que muchas veces, mis amados hermanos, no reconocemos que estábamos. Pero estábamos en un lugar que estábamos muertos en delito y en pecado. Estábamos en un lugar que nos habla las Escrituras de un lobo cenagoso. Estábamos en un lugar apartado de la vida espiritual que nosotros necesitamos entender en este tiempo. Y lo que la palabra del Señor leíamos en esta hora es que el Señor Jesucristo, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, en una exhaustiva o en poder analizar esa escritura, Dios nos está diciendo, por medio del apóstol Pablo, que nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas, del reino del diablo, de la gobernación del diablo. Nos sacó
y nos puso en el reino de Él. Y para seguirle a Él y para servirle a Él. Es por eso que nosotros tenemos que primero entender que nuestra relación con Dios, como hijo de Dios, porque como hijo de Dios pasamos a adquirir derechos filiales. ¿Saben lo que es un derecho filial? Es un derecho que tiene un hijo con su padre, en relación a su padre, en relación a su padre. Nosotros tenemos los derechos filiales, por lo tanto, nuestro Padre es responsable de nosotros cuando nosotros adquirimos estos derechos filiales que el Señor está diciendo que Él nos sacó y nos traspasó al reino de su Hijo. Es que por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, nosotros vinimos a encontrarnos, mis amados hermanos, en un lugar que no estábamos, en el reino de Dios. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios para con nuestra vida es poder hacernos, mis amados hermanos, parte de esta afiliación que Dios hizo con nosotros. Pero por medio de esa afiliación nosotros adquirimos derechos. Y les voy a nombrar los derechos. Adquirimos derecho de redención, adquirimos derecho de santificación, adquirimos derecho de justificación, adquirimos derecho de justicia y adquirimos derecho de reconciliación. Estos derechos que el Señor hace en el propósito, mis amados hermanos, de mantenernos en este camino. La iglesia tiene que entender que el Señor que nos llamó es un Dios que necesita tener hijos responsables de creer y responsables de obedecer a sus escrituras y permanecer en lo que hemos recibido. Por eso que es importante, como decía nuestro pastor, que nosotros entendamos que la palabra del Señor Jesucristo, cuando es hablada, la responsabilidad está en nosotros de poder guardar y permanecer. Guardar y permanecer en la palabra del Señor, porque como decía, la palabra es importante. La palabra en usted y en mí es importante. No hay cosa más importante que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos da cobertura, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios hace que en nosotros haya una fuerza, mis amados hermanos, para continuar. Sin palabra de Dios, nuestra vida espiritual perece. Nuestra alimentación es diaria, es constante. Tenemos alimentaciones diarias y constantes. ¿Por qué no poder tener palabras diarias y constantes para nuestra alma? No podemos perecer en este tiempo en el cual estamos viviendo, mis amados hermanos. Necesitamos diariamente creer, diariamente permanecer, porque lo que hemos recibido es lo que el Señor Jesucristo nos ha entregado cuando nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo. Hoy nosotros vivimos en un tiempo, mis amados hermanos, que el pastor mencionaba, ya viene la gran tribulación. Ya va a acontecer la gran tribulación. Son, mis amados hermanos, ese tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia donde la ira de Dios va a derramarse. Donde la ira de Dios va a derramarse. Y es que hoy nosotros, mis amados hermanos, para poder entender, necesitamos conocer nuestra responsabilidad, mis amados hermanos. Nuestra responsabilidad de nuestros derechos adquiridos. Necesitamos, mis amados hermanos, el creyente andar de una forma, mis amados hermanos, que tenga en su corazón, mis amados hermanos, el poder obedecer, el poder estar, mis amados hermanos, obedecer la voluntad de Dios. Y que nosotros no podemos caminar conforme a nuestra, y la mañana lo decía, a nuestras situaciones emocionales o nuestra condición familiar, nuestra condición económica,
nuestra condición quizás, mis amados hermanos, de laboral, no podemos andar en esa forma. En esa forma, porque estamos tratando, mis amados hermanos, con un Dios que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, nos trasladó a su reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar bajo la voluntad de Dios. Tenemos que andar bajo la voluntad de nuestro Padre, porque en la voluntad del Señor Jesucristo nosotros vamos a continuar, mis amados hermanos, por este camino que nosotros necesitamos. Filipenses capítulo 3, verso 20, si alguien lo puede ver. En el nombre del Señor Jesús. Capítulo 3, verso 20. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. En otras palabras, dice nuestra ciudadanía. Por lo tanto, lo que Colosenses nos dice, por medio del apóstol, es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Nuestra ciudadanía ya no es la misma. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro lugar está en los cielos. Si alguien puede leer el libro de Salmos, capítulo 30, verso 5. En el nombre del Señor Jesús. Es así en el nombre del Señor Jesús. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Amén. Estamos en un tiempo en el cual, amados hermanos, podemos vivir diversas pruebas. Podemos vivir diversas necesidades. Podemos vivir diversas condiciones favorables para la gente, para el mundo, para nosotros, para la humanidad. Puede haber desfavorable para el hombre, puede haber desfavorable para la mujer, pero vendrá la alegría. Vendrá el gozo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Y nuestra ciudadanía, mis amados hermanos, es que Dios va a hacer, mis amados hermanos, que tú, como hijo filial, como hijo, mi amado, que has adquirido derecho, vas a tener la redención, vas a tener la santificación, vas a tener la justificación, vas a tener, mis amados hermanos, la justicia, vas a tener, mis amados hermanos, la reconciliación. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Que nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de creer, la responsabilidad de permanecer en lo que hemos recibido. Por eso que es importante la enseñanza bíblica. Es importante que nosotros recibamos palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a permanecer si no recibimos? ¿Cómo vamos a tener la responsabilidad de creer si no estamos oyendo? Por eso que ustedes, mis amados hermanos, es necesario que comencemos a comprender la necesidad de una enseñanza. La necesidad de una enseñanza van a ser, mis amados hermanos, el propósito para guiarte, para conducirte, para darte a entender lo que a ti muchas veces causa quizás más preguntas, causa más interrogantes en tu vida, cuando no tienes, mis amados hermanos, la capacidad de comprender la palabra. La enseñanza bíblica te va a hacer entender la palabra del Señor, porque aquí vamos a analizar lo que Dios está diciéndonos a cada uno de nosotros. Dios aquí nos dice en Colosenses que fuimos sacados, Él nos libra de las tinieblas y fuimos trasladados. Nuestra ciudadanía está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos que ser hijos de Dios con poder delante del Señor Jesucristo, porque delante de Él nosotros tenemos grandes promesas de Dios.
Lo que tenemos que entender es que la necesidad de estar firme es, mi amados hermanos, es estar tomado de la mano del Señor, porque la necesidad de estar firme como hijos suyos, como iglesia, estar firme, es porque nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener un crecimiento, tenemos que tener, mis amados hermanos, un crecimiento a partir de las grandes promesas de Dios, grandes derechos que Dios nos da por medio de su palabra, porque Dios, mis amados hermanos, quiere ver una iglesia que avance, una iglesia que no avanza, y una iglesia que se mantiene en el desconocimiento. Es una iglesia que no va a poder avanzar, no va a poder subir el nivel que necesita subir, porque el nivel que necesita la iglesia es poder ir entendiendo la palabra del Señor Jesucristo. Y en la mañana lo decíamos, el caminar del justo no es estancarse o no quedarse en un solo lugar, sino que el caminar del justo es avanzar. La luz de la aurora avanza hasta que el día es perfecto. Ese día va a llegar. Ese día, decía el pastor, mi amados hermanos, el día domingo por la mañana, que la estrella resplandeciente de la mañana alumbrará en vuestros corazones. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Pero ese día nosotros tenemos que tener la responsabilidad de creer y de permanecer. Porque si usted no permanece, es imposible que nosotros podamos, mis amados hermanos, tener un crecimiento cuando la iglesia no permanece. El libro de Dios habla, el libro de Santiago dice, el de doblado ánimo es inconstante en sus caminos. El de doblado ánimo es inconstante en su camino. Es imposible que tenga una permanencia, es imposible que sea constante, porque es de doblado ánimo. Un día sí, un día no. Pero yo le vuelvo a reiterar, lo que estamos viendo ahora, lo que estamos analizando ahora, que esta palabra que nos dice que nos sacó del reino de las tinieblas, nos sacó de las garras del enemigo y nos trasladó al reino de Dios, mis amados hermanos, es para hijos con poder. ¿Y por qué con poder? Y aquí vamos a comenzar a analizar nuestros derechos que nosotros hemos adquirido por medio de la palabra del Señor, y vamos a irnos al derecho de la redención. Amén. Primero tenemos que ver la definición de redención, y redención significa liberar o rescatar. La redención significa liberar o rescatar. Y nosotros aquí tenemos que entender algo. La redención de Dios fue completa. Fue absolutamente completa. La redención de Dios no quedó debiendo algo para nosotros. La redención de Dios fue completa. Nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que recibir lo que el Señor, mis amados hermanos, para recibir lo que Dios nos da. Y esto podemos encontrarlo en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, si alguien lo puede leer, en el nombre del Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. En otras palabras, el plan de Dios, el plan de nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios para con la humanidad fue algo perfecto, pero también fue para la redención, mis amados hermanos, para la redención
Dios para sus hijos, para que hubiera vida en Él, en Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 6:23. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fija? Tenemos los derechos de redención. Y la redención nos libra de la muerte. En otras palabras, la condición desfavorable del hombre, la condición que nosotros teníamos por el pecado original de Adán, mi amados hermanos, ha sido sustituida, ha sido reconstituida, ha sido entregada espiritualmente en Cristo Jesús, y ahora somos hijos de Dios, somos hijos de Él por gracia y para que Él nos dé la vida eterna, porque esto es, mis amados hermanos, lo que Dios ha venido a darnos a cada uno de nosotros: vida eterna. Vida eterna. Ha sido, mis amados hermanos, reconstituida espiritualmente. Ahora somos hijos de Dios. Él viene, mis amados hermanos. Él no es un natural, no es un hombre natural, sino que Él hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. No es algo natural, no es algo que podamos adquirir en otro lugar. Él vino a dar, porque la paga del pecado era muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por lo tanto, nosotros hoy en día tenemos la seguridad de que hemos recibido esa vida, la redención. Tenemos el derecho de la redención, y cualquiera que se acerca a Dios, ya sea joven, ya sea señorita, hoy estamos, mi amado, anunciando un bautismo para el próximo domingo. Es la redención. Es gratuita, pero es espiritual. Es algo que proviene de lo que el libro de Colosenses nos habla, que Él nos sacó del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de Dios. Por eso que nosotros hoy en día estamos, mis amados hermanos, bajo mis amados hermanos, la cobertura de la palabra del Señor. Tenemos que ser hijos con poder, porque el hijo con poder recibe el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo por medio de su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hemos recibido la gracia del Señor Jesús. Yo le voy a poder invitar a que analicemos la santificación, el derecho de la santificación. Tenemos el derecho de la redención. Cristo murió, mi amado, por cada uno de nosotros, dio su vida. Ahora nosotros vamos a ver el derecho de la santificación. Y santificación, cada uno de ustedes conoce qué es lo que es santificación. Es separado, es apartado, o puesto en condición favorable. Todos nosotros tenemos el derecho de la santificación, y esto es algo importante para la iglesia, porque el derecho de la santificación nos lleva a encontrarnos con el Señor y a limpiarnos de todo pecado, a limpiarnos de toda inmundicia por medio de la santificación, mis amados hermanos. Y si alguien puede leer Efesios capítulo 2, versículo 4, en el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 al 6, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Amén. Él, mi amados hermanos, Él nos vino a santificar. Él nos vino, mi amados hermanos, a limpiar. Somos justificados por Él. Somos justificados por el Señor nuestro Dios. Somos justificados por Él. Porque empero Dios es rico en misericordia y por su mucho amor nos amó. Aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Dios nos sacó del dominio del reino de las tinieblas y nos vino a poner en el reino de Dios. Nos hizo sentar juntamente en los cielos con Cristo Jesús. Amén. Efesios, en el mismo capítulo 1 dice: Pablo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro, en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice a los fieles? Yo a los fieles, a los santos y fieles. ¿Quién nos santifica? Jesucristo. ¿Quién nos limpia? Jesucristo. Tenemos derecho de poder, mi amados hermanos, recibir la redención, pero también tenemos ese derecho de santificarnos. ¿Y quién nos santifica? El Señor nuestro Dios, porque por misericordia, aún estando muertos en delito y en pecado, nos dio vida, nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo. La santificación viene juntamente con Cristo. Si usted, como iglesia del Señor Jesucristo, permanece en Él, es por eso que la responsabilidad filial que nosotros tenemos como hijos es de creer y permanecer. Y aquí Pablo dice a los fieles, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús, a los santos y a los fieles. ¿Quién nos santifica? El Señor Jesucristo. ¿Quién nos limpia? El Señor Jesucristo. ¿Quién hace que nosotros tengamos ese derecho? El Señor Jesucristo. Nos dio la redención, pero también nos da la santificación. Pero nuestra responsabilidad es creer. Es la voluntad del Señor el que nosotros tenemos que creer. ¿Usted está preocupado de seguir creyendo? Ha tomado esa responsabilidad de decir: Señor, yo tengo que seguir, yo tengo que continuar. Ha tomado esa responsabilidad, porque pareciera que le damos la responsabilidad a aquel que solamente predica, a aquel que solamente está enseñando, a aquel que solamente está por cabeza. Le damos la responsabilidad que tiene que seguir creyendo. Pero nosotros hemos sido llamados individualmente por Cristo. Tenemos el derecho de la redención. Dios nos dio el derecho de la redención para sacarnos del gobierno de las tinieblas, para sacarnos de la oscuridad que vivíamos espiritualmente, y nos puso en el reino, mi amados hermanos, de Él, porque, mi amados hermanos, fuimos trasladados por Él. Para que nosotros tuviéramos estos derechos, necesitamos entender que nosotros tenemos responsabilidad delante del Señor. La responsabilidad es que nosotros tenemos que estar siempre, mi amado, preocupados de que delante del Señor su voluntad sea en mí, sea en ustedes, sea en la iglesia, sea en lo que cada uno que estamos aquí, sea esa responsabilidad. Porque si no tenemos la responsabilidad, difícilmente cumplamos con el Señor. Por eso que la responsabilidad no es solamente de que va por delante como pastor, delante como encargado de obra. La responsabilidad de usted, es de cada uno de ustedes que está ocupando un lugar en ese asiento. Es su responsabilidad. La responsabilidad que nosotros tenemos que tener para ser hijos de Dios con poder
responsabilidad de creer y permanecer. De creer y permanecer. Es que las escrituras, mis amados hermanos, son el fundamento para una iglesia fortificada, para una iglesia robusta, para una iglesia que tenga fuerza, para una iglesia que tenga, mis amados hermanos, esa gana de continuar. Porque como decíamos, viene el tiempo difícil para la iglesia. Y aquí comienza a ocurrir muchas cosas en medio de nosotros, mis amados hermanos, en la sociedad, en medio de nuestro propio país, que comienzan a ser cada día más difícil. Más difícil el poder tener un trabajo, el poder tener una buena salud. Se ha fijado que prácticamente todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos. Todos tenemos una condición desfavorable con frente a nuestra salud. Y por eso el Señor está diciendo que nosotros tenemos que estar, mis amados hermanos, en medio de este mundo, pero con la satisfacción, con la seguridad de que tenemos derecho de redención, de que tenemos derecho de santificación y tenemos derechos, mis amados, fundamentales que nosotros necesitamos como iglesia de Dios poder entender en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, porque son tiempos difíciles, mis amados hermanos, que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios quiere que nosotros entendamos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y vamos a ver el derecho de la justificación. Y la justificación tiene como definición descargo legal o ser hecho justo. Descargo legal o ser hechos justos. Nuestro derecho de justificación es, mis amados hermanos, para el hombre es la absolución de algún cargo o de alguna culpa. Esa es la justificación. Y usted, como hijo de Dios, que ha sido llamado por el Señor, tiene ese derecho para su vida. Pero nosotros necesitamos entenderlo. Romanos capítulo 5, versículo 19. En el nombre del Señor Jesús, y otro que busque 1 Corintios 1:30. Romanos capítulo 5, versículo 19. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Porque como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Efesios, 1 Corintios 1:30, si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Dice así el nombre de Jesús. Mas por el está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Se fijan? Por Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos por Dios sabiduría, justificación. Amén. Dios, mis amados hermanos, y esto es importante que nosotros lo entendamos. Nosotros necesitamos la justificación, porque necesitamos que Dios absuelva la culpa o cargo que nosotros podíamos haber tenido delante del Señor. Nosotros éramos muertos en delito y el pecado. Había culpa en nosotros. Pero el hombre, mis amados hermanos, cuando es justificado por el Señor, es espiritualmente un hombre salvo, es espiritualmente un hombre justo, es espiritualmente un hombre libre de pecado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pero la justificación, mis amados hermanos, dada por Dios, nosotros necesitamos entenderla. Entender que, mis amados hermanos, que esta justificación le permite al creyente, al cristiano, al hombre que busca a Dios, tener la justicia, adquirir la justicia. La justificación, mis amados hermanos, nos permitió que nosotros tengamos un privilegio tan grande, tan hermoso. La justificación
nos hizo llamar hijos de Dios. Fuimos justificados por Él. Mi amados hermanos, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Fuimos justificados. En la cruz del Calvario nosotros fuimos justificados. No había justificación, no había nada que nos pudiera librar, pero en base a lo que el Señor hizo, que nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, nos sacó y nos trasladó al reino de Dios, al reino de su Hijo, nos puso justificación para su vida. ¿Lo agradece? Lo agradece porque tiene justificación delante del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. Diariamente. Creer. Y esto es algo que nosotros, mis amados hermanos, está siendo difícil en muchos cristianos. En muchos cristianos está siendo difícil creer. Porque no quieren creer a la palabra del Señor. No quieren aprender de la palabra del Señor porque como que si fuera más responsabilidad. Y se quieren librar de la responsabilidad. Ah, que yo no sabía. Por eso pasó esto, yo no sabía. Tenemos justificación delante del Señor. Pero cuando oímos la palabra del Señor tenemos que creer y obedecer. Tenemos que creer y obedecer. Nuestra responsabilidad como hijos filiales, como hijos del Señor Jesucristo, como hijos llamados con poder, necesitamos entender que la justificación tuvo un precio. Ese precio fue en la cruz del Calvario. Fue un gran sufrimiento. Usted, mi amados hermanos, ahora tiene que tener la responsabilidad. Y eso que muchas veces no nos gusta. La responsabilidad. La responsabilidad de creer. Mi amados hermanos, y permanecer. ¿Por qué las iglesias hoy en día se están vaciando? Porque quizás no están permaneciendo. Y es porque no le están creyendo. Y esto es difícil hoy en día, se torna difícil. Porque sabemos que el Señor viene. La iglesia sabe que el Señor viene. No sabemos si el día ni la hora, pero estamos cerca. Estamos cerca. Y si nosotros en nuestro caminar estamos, mi amados hermanos, saliéndonos de las responsabilidades y, mi amados hermanos, desconociendo nuestros derechos como hijos de Dios, entonces, mi amados hermanos, no vamos a tener lo que el Señor Jesucristo quiere en nosotros, el poder llevarnos a su gloria. Dios quiere llevarnos a su gloria. Dios dice, como leía mi hermano Manuel, que nuestra ciudadanía no está acá abajo en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si usted se hace parte de este mundo, está, mi amados hermanos, desvalorizando estos derechos que Dios nos ha dado: la redención, la justificación, la santificación. Nosotros tenemos derechos, sí, lo hay, pero nuestra responsabilidad es de permanecer y creer. ¿Lo cree usted? ¿Quiere permanecer? Nosotros tenemos que permanecer, iglesia. Tenemos que permanecer. Vienen tiempos difíciles, pero la iglesia va a tener que permanecer. La iglesia va a tener que permanecer. La iglesia va a tener que acostumbrarse a recibir palabra de Dios cada día. Porque como decía nuestro pastor, va a venir alguien a tocar la puerta de tu casa y te va a decir, ya no. Ah, sí, tenías razón. Pero si no tenemos, mis amados hermanos, esta palabra que es esencial para nosotros, que es, mis amados hermanos, que nos permite avanzar y creer y permanecer, creer y permanecer, creer y permanecer, creer y permanecer. ¿Sabe qué? Al Señor Jesucristo y su pueblo, su nación no le creyó. Su nación hasta el día de hoy no le cree que Él fue el Mesías. No creyó, por lo tanto no pudo permanecer. Pero usted ha creído, usted ha recibido palabra. Yo le digo, hermano, crea y permanezca. Crea y permanezca. No se deje llevar, mis amados hermanos, por las condiciones de este mundo. Las adversidades van a ser grandes. Amén. Los problemas van a ser grandes. Las dificultades van a ser grandes. Las cosas van a presentarse para ti, para mí, desfavorables. Pero sigue creyendo en el Señor. Sigue
tomándote de la mano del Señor, sigue creyendo de su palabra, pero principalmente permanece. Amén. Es que permanecer, mi amados hermanos, es parte esencial de la iglesia. El permanecer significa que has puesto tus raíces en la corriente de agua viva. Has puesto tus raíces junto a ríos, torrentes de agua viva. Y nosotros hoy en día necesitamos poder poner nuestras raíces en ese torrente de agua viva. En ese torrente de agua viva. Necesitamos tener, mi amados hermanos, el privilegio de poder ir en pos del Señor, de poder llegar delante de su presencia y decir: Señor, gracias porque me redimiste. Gracias, Señor, porque me santificaste. Gracias, Señor, porque me justificaste. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Hay que tener, mi amados hermanos, agradecimiento delante del Señor. Porque si no la tenemos, mi amados hermanos, vamos a ir en pos de aquí y para allá. Si alguien puede leer el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8 y verso 9. Hablando de la justificación. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. dice: en el nombre del Señor Jesús, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. En otras palabras, las obras de la ley no hacen justo al hombre. No hacen justo al hombre. Dijimos que justificación era un descargo legal o ser justo. Eso es lo que dijimos de justificación. La ley no hace justo al hombre ante Dios. Lo que nos hace justo delante del Señor es el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Él nos hace justo por medio de esa redención que nos dio, por medio de esa santificación que proporciona para con nuestra vida. Nos hace justo, por lo tanto la justificación llega por medio de Dios, por eso que por medio de Cristo, por eso que nosotros tenemos que creer diariamente y tenemos que permanecer en Él, porque la justificación llega por Él, proviene de Dios. Él permite que el creyente pueda caminar con libertad. Él permite que el creyente pueda permanecer en los caminos, porque la justificación viene por Él. Es por eso que nosotros tenemos que respetar, mi amados hermanos, esta palabra que el Señor nos da cuando nosotros recibimos una enseñanza, cuando nosotros recibimos una exhortación. Tenemos que creer a la palabra del Señor, porque es palabra del Señor. No es palabra de hombre, no es palabra que haya sido entregada, mi amados hermanos, por cada uno de aquellos hombres que muchas veces está quizá el orgullo de creer que todo lo ha logrado por su propio mérito. Si alguien puede leer Gálatas capítulo 5 versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Y esto es muy conocido. Y otro que lea Romanos capítulo 4 versículo 24 y 25 en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Gálatas capítulo 5 verso 1. Amén, muy conocido. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo
Amén. En otras versiones dicen el yugo de esclavitud. Alguien que pueda leer Romanos 4, 24 y 25 en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 4, 25. 4, 24 y 25. Dice así en el nombre de Jesús. Sino también con respecto a nosotros, a quienes hace de ser contadas esto a los que creemos, el que nos levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Sabe? Dice que sino también con respecto a nosotros quienes a ser contada, esto es, a los que creemos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es creer y permanecer. A los que creemos, Él nos levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por quién fue entregado el Señor? ¿Se entregó por Él? ¿Por los pecados de Él? Por nuestras transgresiones, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Si Él no resucitaba o si Él no moría, no había justificación. No podíamos ser justificados. No podíamos ser justos si Él no hacía el sacrificio, hermano. Pero Él nos dio derecho filial cuando nosotros fuimos sacados de las tinieblas y fuimos puestos para el reino de Él. Ahora usted tiene este derecho de ser llamado justo. ¿Pero quién lo hizo? Cristo Jesús. Él lo hizo por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Para los que creen. Es que esto es importante, mis amados hermanos, creer a la palabra. Si nosotros estamos viviendo, escuchando palabras, pero siempre lo ponemos en duda, o decimos, no, esto no es así, no, esto no es así, estamos poniendo en duda, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Difícilmente tengamos la justificación delante del Señor cuando el Señor venga. Nosotros tenemos que ser justificados. Fuimos justificados. Pero quien toma esa justificación como un derecho, eres tú, soy yo, somos la iglesia. Nosotros tenemos ese derecho. Acuérdense que el derecho filial lo definimos. El derecho filial es un derecho de una relación de un padre con un hijo. ¿Cuál es tu relación con tu padre? ¿Cuál es la relación que tú estás teniendo con tu padre? ¿Una relación de altos y bajos? No lo sé. ¿Una relación lejana? ¿Una relación esporádica? ¿Una relación tarde, mal y nunca? ¿O una relación continua? Hay que creerle. Y creerle diariamente. Pero también hay que permanecer por él. Lo que nosotros recibimos como palabra de Dios, tenemos que permanecer en ella. Hemos recibido la unicidad y tenemos que permanecer en ella, porque la palabra del Señor así nos enseña, que el Señor nuestro Dios es uno. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tenemos justificación. Sabemos que Dios hizo, por medio de Jesucristo hizo la justificación, pero nosotros tenemos que creer. Es por eso que es importante que la iglesia entienda la palabra del Señor. Tenemos derecho de redención, tenemos derecho de santificación, tenemos derecho de justificación. Pero usted tiene que permanecer y creer para poder hacer parte de esos derechos. Nosotros tenemos que creer en el Señor para poder tener parte. Todo se relaciona a creer. Si usted ha leído los textos y ha tomado atención a los textos, porque los textos hay que tomar la atención. En todo texto que hemos leído menciona la palabra creer. Creer. Si nosotros estamos, mis amados hermanos, en duda
con lo que el Señor nos está diciendo, en duda con lo que el hermano está diciendo, lea la palabra. Lea la palabra va a ser esencial para usted. Por eso que es esencial una enseñanza bíblica. Es importante una enseñanza, un estudio bíblico, porque iba a leer palabra de Dios. Y todo lo que hemos leído trata de creer. Nuestra responsabilidad es creer. Pablo dijo a los que creen, a los santos y a los que creen. No es para los que están titubeando, no es para los que, como mencionamos, de doble ánimo. Porque el de doble ánimo cree o no cree, cree o no cree, cree o no cree. Y el de doble ánimo es inconstante. Voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Voy un mes, no voy el otro mes. Es inconstante. Por eso que nuestra relación con Dios tiene que ser genuina. Genuina. Nuestro creer en Cristo tiene que ser genuino. No tenemos que estar, mis amados hermanos, haciendo, mi amor, que creemos, pero no le creemos en lo total. Una parte nomás, un porcentaje. No todo, un porcentaje. Siempre voy a poner en tela de duda la palabra del Señor. No, en tela de duda. Pero el Señor está diciendo que los que creen, el Señor Pablo está diciendo a los que creen. La palabra de la Escritura nos dice a los que creen. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Si usted quiere ser libre, crea en el Señor. Yo el otro día a mi esposa le mencionaba, porque un día en la noche me llegó el pensamiento, no sé, me llegó de la nada. El texto que dice, y si vivieren cosas mortíferas, no le hará daño. ¿Y sabe por qué se me vino a la mente? Porque uno de repente como que le llega pensamiento, me llegó pensamiento de lo que comemos, hermano. Hoy en día todo da cáncer. Todo da cáncer. Todo te condiciona algo y todo está hecho para que te enfermes. Y todos los días estamos comiendo algo mortífero. Pero cuánto da gracias al Señor que hasta aquí Dios nos tiene. Y si vienen cosas mortíferas, no le hará daño. ¿Pero para quiénes? Para los que creen. Para los que creen, se fija. Si Dios quiere hacer algo hermoso, precioso, quiere hacer un gran prodigio en ti, es para aquel que cree. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, verá la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos entender que delante del Señor somos justificados. Somos justificados. Si alguien puede leer Romanos capítulo 5, verso 1, en el nombre del Señor Jesús. Romanos 5, verso 1, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados. 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 Somos justificados por medio de Jesucristo. Somos justificados por la fe por medio de Jesucristo. Somos justificados. Usted es justificado por Cristo. Si el Señor no hubiese derramado la cruz en el Calvario, si el Señor no hubiese derramado su sangre en esa cruz, si el Señor no hubiese resucitado, mis amados hermanos, no hubiésemos tenido justificación. Pero la justificación llegó por medio de Cristo Jesús. Llegó la justificación. Ahora nosotros vivimos justificados. Tenemos el derecho de ser justificados por el Señor Jesucristo. Y es que nosotros hoy en día, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, verso 20 en adelante: porque las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es conocimiento del pecado. Mas ahora, sin ley, la justicia de Dios se ha manifestado y testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Todos los que
cree en, verso 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que se fijan. Hay que creer. Nuestra responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios es creer. Sin creer, si nosotros no creemos a la palabra del Señor, difícilmente podamos tener ese acto que el Señor, mi amados hermanos, un día dijo que tendríamos de entrada en el reino de los cielos. Nosotros hoy en día tenemos que creer en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos habían pecado y habían sido destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo que justificados. Amén. ¿Tenemos justificación? Lo tenemos. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús. Somos justificados. Usted y yo hemos sido justificados, mi amados hermanos. Y es que nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, entender que tenemos derechos filiales, pero como hijos de Dios nosotros tenemos responsabilidad. La responsabilidad es creer y permanecer. Es creer y permanecer. Tenemos que entender en qué postura mi amado, de derecho estamos, en qué condición de derecho estamos. Pero nosotros tenemos el derecho de redención, tenemos el derecho de santificación, tenemos el derecho de justificación. Amén. Vamos a ir al derecho de justicia. Ya con esto ya casi estoy terminando, hermano. El derecho de justicia es, mi amados hermanos, es equilibrar. Es, mi amados hermanos, la protección individual, es el bienestar, es el derecho individual y también un derecho o un bienestar colectivo. Es justicia. Puede ser justicia, mi amados hermanos, individual, puede ser justicia de un bienestar colectivo. Amén. Y esto también lo leíamos ahí en Romanos capítulo 3, verso 20. Mi amados hermanos, que nosotros estamos en justicia, estamos en la justicia del Señor por medio de Cristo Jesús. Estamos en la justicia de nuestro Padre, que por las obras de la ley ninguna carne sería justificada, por lo que la ley es conocimiento del pecado, mas ahora la ley es justicia de Dios, se ha manifestado y testificada por los profetas. ¿Quién fue que fue testificado por los profetas? Jesucristo. ¿Quién fue el que fue, mi amados hermanos? Fue profetizado que vendría un niño, que nacería, mi amados hermanos, de una mujer, que nacería para librarnos de todo pecado. ¿Quién hizo justicia? Lo hizo el Señor, y lo hizo el Señor para una forma individual, lo hizo el Señor para un bienestar colectivo. Nosotros estamos aquí, fuimos llamados individualmente para justicia, pero colectivamente Dios nos está hablando para tener un bienestar colectivo. ¿Queremos permanecer en el camino del Señor? Sí, queremos permanecer en el camino del Señor. Necesitamos andar en los caminos del Señor, sí, porque la justicia es un bien para nuestra vida individual, pero también es un bienestar colectivo. Por eso que es necesario que nos reunamos en este lugar. Es necesario que tengamos enseñanza bíblica, es necesario que tengamos reuniones en este lugar, porque es un bienestar que Dios quiere hacer para nosotros. Tenemos redención, tenemos santificación, tenemos, mi amados hermanos, justificación, pero también tenemos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo. Vamos a ir a la última derecho que nosotros tenemos, que es la reconciliación, o el ministerio de la reconciliación.
Y la definición de reconciliación es reconciliar o volver a unir lo que un día fue o lo que fue. Eso es reconciliación, reconciliar o volver a unir lo que fue. Dios tenía una completa relación con el hombre en el principio. Esa relación se quebró. Esa relación, mis amados hermanos, tuvo un quiebre. Pero esa reconciliación que Dios vino a hacer, mis amados hermanos, la encontramos en 2 de Corintios. En el nombre del Señor Jesús, si alguien lo puede buscar. Capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. En el nombre del Señor Jesús. 2 de Corintios. Amén. Dice en el nombre del Señor. Capítulo 5, 17 y 18. Dice en el nombre del Señor Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Amén. Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se da cuenta? Estábamos todos fuera. Estábamos todos fuera. Pero Dios dice que si del modo que alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si alguien puede leer el versículo 19, ahí mismo. En el nombre del Señor Jesús, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, siga, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Derecho de redención, derecho de santificación, derecho de justificación, derecho de justicia, derecho de reconciliación. Sin estos derechos, hermano, no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Sin ninguno de estos derechos no hubiésemos podido llegar. No hubiésemos tenido redención, no hubiésemos tenido santificación, no hubiésemos tenido justificación, no hubiésemos tenido justicia, no hubiésemos tenido reconciliación, porque estos derechos hacen que el hombre, la mujer, ocurra lo que leíamos. ¿Se acuerdan de lo que leíamos? En Colosenses, que Dios nos sacó del gobierno de las tinieblas. Dios nos sacó del gobierno, del dominio de las tinieblas, y nos traspasó. Amén. Al reino, al reino, al reino, al reino. Sin todos estos derechos que usted, mi amados hermanos, logró adquirir, estos derechos nos hacen hijos de Él, porque Él está reconciliando y nos está reconciliando con Dios. Por lo tanto, de aquí a que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios lo rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Reconciliados con el Señor, hermano. Sin ninguno de estos derechos que nosotros hemos podido revisar, no hubiésemos podido ser sacados de lo que decía el libro de Colosenses en el nombre del Señor Jesucristo. Decía Colosenses ahí en el capítulo 1, verso 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde estábamos antes de conocer a Dios? Estábamos bajo la potestad
potestad, el dominio o el reino de las tinieblas. Ahí estábamos. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos redimió, nos santificó, nos justificó, dio justicia y nos reconcilió. Ahora ya no estamos, no pertenecemos al dominio de las tinieblas. ¿Saben lo que sucede cuando usted fue llamado hijo de Dios? El diablo perdió toda potestad sobre usted. Perdió toda potestad legal sobre usted. No le puede exigir nada al diablo a usted, porque usted fue justificado, usted fue santificado, usted fue redimido, usted fue en justicia, usted fue reconciliado. Esos derechos no lo hubiésemos recibido si Cristo no hubiese hecho ese sacrificio en la cruz del Calvario. Sus derechos que usted tiene ahora es la responsabilidad que pasa sobre mí, pasa sobre usted, de creerle y de permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer? Yo le invito a que en esta hora se ponga en pie. ¿Saben? Nosotros en este tiempo que vivimos en un tiempo difícil. La postura de muchos pareciera que se cansaron. Pero tenemos que vivir sin temor. En Efesios capítulo 1, verso 33 nos dice que tenemos que vivir sin temor. Pero nuestro andar, y esta es la conclusión que quizás podamos sacar de esto, que nuestro andar en un entendimiento renovado, por eso es necesario que las enseñanzas bíblicas o los estudios bíblicos estén presentes en medio de nosotros, porque es necesario, es necesario. Por lo tanto, nuestro andar en el entendimiento renovado y el estar confiadamente y firmes en nuestro Dios Todopoderoso como hijo de Dios es el mayor privilegio que podemos tener para demostrar la naturaleza de Dios. El poder que Dios ha venido a dar a su iglesia es un poder sobrenatural. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Somos hijos con poder, somos hijos con poder.